¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jocelyn Soy y hoy les voy a hablar sobre la base y superestructura. Pero antes de hablar de la base y la superestructura, quiero que recordemos el tema inicial, que es el materialismo histórico. El materialismo histórico es la ciencia que estudia las leyes más generales que rigen el desarrollo y funcionamiento de la sociedad en su totalidad. Primero voy a hablar sobre la estructura de la sociedad. La base, también llamada estructura de la sociedad, es la forma en que una sociedad produce bienes y organiza el trabajo. Así incluyen las actividades económicas, las empresas, los trabajadores, la producción y la forma en que se distribuyen los recursos. En otras palabras, la base es la parte económica de una sociedad, porque de ella depende cómo funciona la producción y cómo se obtiene la riqueza. Por ejemplo, la agricultura, las fábricas, son la base económica, la forma en que producimos nuestras fuerzas de trabajo, todo eso depende de la base, porque para que la superestructura se pueda formar, necesita que exista una sociedad que produce, una sociedad que produce bienes y servicios. En este caso podríamos hablar de una sociedad que produzca bienes y servicios, nuestras fuerzas de producción, nuestro valor de trabajo. Eso es lo que nosotros comprendemos por base. La base la formamos nosotros, todos los que somos empleados. Hablamos de que la base y la superestructura ha existido desde el nacimiento de las fases que hemos vivido. Iniciamos como un mundo esclavista, luego el feudalismo y hoy en día el proletariado, ¿verdad? Y siempre en las bases ha estado el esclavista, el siervo y hoy en día el proletariado, que formamos la base de la superestructura. Ahora les voy a hablar un poquito de la superestructura. La superestructura es el conjunto de ideas, normas, valores e instituciones que existe en una sociedad. Aquí encontraremos las leyes, el gobierno, la educación, la religión y los medios de comunicación. Estas instituciones ayudan a organizar la sociedad y establecer reglas para la convivencia entre las personas. Por ejemplo, las leyes regulan el trabajo, el sistema educativo que enseña los valores y conocimientos o las creencias religiosas. La base y la superestructura siempre van de la mano. ¿Qué comprendemos por superestructura? Es algo que lo forma la base, que somos nosotros, y la superestructura, que es todo lo que va por encima, que en este caso sería el gobierno, que rigen las leyes y normas, iría todo aquel que fuera dueño de una empresa, la burguesía, por así decirlo, dueños de todo lo que nosotros generamos. Ellos generan una ganancia. Es ahí donde viene el valor de nuestro trabajo. Entonces, todo lo que nosotros generamos genera riquezas para ellos. Por eso ellos están colocados sobre nosotros. Por eso siempre hablamos de una base y luego una superestructura, donde van jefes, dueños, gobiernos, incluso religiones. Son personas que tienen derecho a tomar decisiones sobre. Por eso siempre se ha dicho que la Universidad de San Carlos, aunque sea autónoma, forma parte de la superestructura porque está por encima de la base, ¿verdad? La base representa la parte económica de la sociedad, mientras que la superestructura representa las ideas de la sociedad. Gracias. Hoy hablaré sobre los sistemas sociales y cómo se organiza dentro de una sociedad. Para entenderlos es importante analizar la formación socioeconómica y los elementos llamados base y superestructura, que explican cómo funciona la sociedad y cómo se relaciona la economía, la política y la cultura. ¿Qué es un sistema social? Un sistema social es la forma en que se organiza una sociedad. No está formado solo por personas, sino por diferentes instituciones y actividades que se relacionan entre sí, como la economía, la política, la educación y la cultura. Estos sistemas cambian con el tiempo dependiendo de las condiciones históricas. La formación socioeconómica se refiere a la manera en que una sociedad organiza su producción y su economía. Esto incluye cómo se producen los bienes, quién los produce y cómo se distribuyen. Estas relaciones económicas influyen directamente en la forma en que se organiza la sociedad. La base es el conjunto de actividades económicas que permiten la producción de bienes y servicios.
Incluye las relaciones entre trabajadores, empresas y recursos. Esta base económica es fundamental porque sostiene el funcionamiento de toda la sociedad. La superestructura está formada por las instituciones que organizan la vida social, como el gobierno, las leyes, la religión, la educación y las ideas culturales. Estas instituciones ayudan a mantener el orden y reflejan en muchos casos la forma en que funciona la economía. La base y la superestructura están relacionadas. La forma en que funciona la economía influye en estas instituciones sociales y políticas. Por ejemplo, cuando cambian las condiciones económicas también pueden cambiar las leyes, la cultura o la organización del poder. En conclusión, los sistemas sociales nos ayudan a comprender cómo organizar una sociedad. La economía forma parte de la base sobre la cual se desarrollan las instituciones sociales y políticas. Además, estos sistemas no son estáticos, sino que cambian con el tiempo según las condiciones históricas y sociales. Buenas tardes, compañeros y licenciado. En este caso, mi tema a exponer se basa en la base económica material. Para entender la base económica, en el materialismo histórico también es llamada base económica o infraestructura. Es el conjunto de condiciones materiales y económicas que permite que una sociedad exista y funcione. Estas condiciones están relacionadas principalmente con la forma en que una sociedad produce bienes para vivir. En otras palabras, la base económica material se refiere a la organización de la producción, es decir, cómo se producen los bienes, quién los trabaja, quién posee los medios de producción, cómo se distribuyen los recursos. Según esta teoría, la económica es el fundamento de toda sociedad, porque de ella depende otras estructuras como la política, la cultura, la religión y las leyes. Para comprender un poco más, necesitamos entender los elementos que forman la base económica. Que tenemos las fuerzas productivas, que son medios que permiten producir los bienes, que incluyen la fuerza de trabajo humana, las herramientas y maquinaria, la tecnología que se llega a utilizar, los recursos naturales y el conocimiento técnico, que es lo que utilizamos para poder realizar cualquier labor. Las fuerzas productivas representan la capacidad que tiene una sociedad para producir sus riquezas. Como segundo punto tenemos las relaciones de producción. Las relaciones de producción surgen durante el proceso de producción. Por ejemplo, quién es el dueño de la tierra o de las fábricas, quién trabaja, cómo se reparte lo producido. Estas relaciones definen las clases sociales, por ejemplo, el proletariado y el burgués, que serían en estos casos los jefes, los dueños de las empresas. Y como tercer punto tenemos la relación entre base económica y la superestructura. La base económica determina en gran medida la superestructura de la sociedad, que la superestructura nos incluye el Estado, las leyes, la política, la religión, la filosofía, la cultura y entre otros. Eso significa que la forma en que una sociedad produce su vida material influye en su forma de pensar y de organizarse. Un ejemplo que podríamos tener es que si una sociedad tiene una economía feudal, habrían monarquías, nobleza y religión dominante. Y si una sociedad tiene economía capitalista, surgen empresas, mercado libre y democracia liberal. Como cuarto punto tendremos la importancia de la base económica material, que es importante según el materialismo histórico. Esto nos explica el desarrollo de la sociedad, nos permite comprender los cambios sociales que surgen, muestra cómo surgen los conflictos entre clases. Cuando las fuerzas productivas cambian, también cambian las relaciones de producción y esto puede provocar transformaciones sociales o revoluciones. Para resumirlo, podríamos poner que la base económica material es el conjunto de condiciones económicas y productivas de una sociedad. Está formada por las fuerzas productivas, las relaciones de producción
y constituye el fundamento sobre el cual constituyen las instituciones políticas, jurídicas e ideológicas de la sociedad. Y para terminar, dos ejemplos prácticos que podríamos tener. Podríamos dar ejemplo la sociedad agrícola, que sería la base económica. Podríamos poner de ejemplo la agricultura, la tierra, los campesinos. Para la superestructura, las leyes agrarias, el poder de terratenientes, las tradiciones rurales. Y dando ejemplo ya en la industria, la base económica serían las fábricas, el capital, los trabajadores. Y la superestructura serían los sindicatos, leyes laborales y las ideologías económicas. Buenas tardes compañeros, voy a hablarles sobre la formación social. La formación social, según Karl Marx, es la forma en que una sociedad está organizada en un momento histórico determinado, ya que en este concepto explica cómo se relaciona la economía, la política, la cultura y las relaciones sociales dentro de una sociedad, ya que Marx sostenía que la base de toda formación social es una estructura económica, es decir, la manera en que las personas producen bienes necesarios para vivir, ya que esta es la base formada por las fuerzas productivas de trabajo, herramientas, tecnología y recursos, y las relaciones de producción que determinan quién posee los medios de producción y quién trabaja. Ya que sobre esta base económica se desarrolla la superestructura que incluye las leyes, el Estado, la religión, la educación y las ideas de la sociedad. Estas instituciones suelen reflejar y proteger los intereses de la clase dominante, ya que dentro de cada formación social existen clases sociales con intereses opuestos, a lo que genera lucha de clases considerada por Marx como el motor principal de los cambios históricos, ya que a lo largo de la historia han existido distintas formaciones sociales, como la comunidad primitiva, la sociedad esclavista, el feudalismo y el capitalismo. Siguiendo con esto, la formación social, también conocida como formación económico-social, era la combinación específica de una base económica y una superestructura política e ideológica en un momento histórico determinado, ya que no es un concepto básico, sino que para muchos era una fotografía de una sociedad real, ya que ésta se compone de dos niveles, que es la estructura económica base, que es el cimiento de la sociedad, que incluye las fuerzas productivas, la tecnología, las fuerzas de trabajo y las relaciones de producción, y la superestructura, ya que son las instituciones jurídicas políticas y la formación de conciencia social, ya que éstas emergen en la base económica y sirven para legitimar. De estas también se subderivan los modos de producción, ya que es la categoría general. Y esta teoría también fue parte del conflicto, ya que fue un motor de cambio de una formación social, ya que es la contradicción entre el desarrollo y las fuerzas productivas y de las relaciones de producción que se vuelven obsoletas, ya que Buenas tardes, licenciado. Yo le voy a hablar sobre la lógica objetiva de la historia universal. Comenzando con, primero tenemos que entender qué significa la lógica objetiva de la historia universal. Que esto quiere decir que la historia no ocurre por casualidad, ni solo porque alguien lo decide, sino que la historia sigue una especie de orden, una lógica interna que explica por qué las sociedades cambian con el tiempo. Para entender esto, primero hay que analizar cómo está organizada una sociedad en un momento determinado, que quiere decir ver cómo funcionan sus partes y cómo se relacionan entre sí. La sociedad no es un conjunto de cosas separadas, sino que es un sistema donde todo está conectado. Cuando analizamos esta estructura, podemos entender mejor por qué funciona de cierta manera, pero la sociedad no se queda de igual forma para siempre, sino que está en un cambio constantemente. La lógica objetiva responde que los cambios sociales tienen causas reales y concretas, no son accidentes y no dependen solamente de la voluntad de una persona o de un grupo. Existen condiciones materiales que influyen directamente en la forma en que se organiza una sociedad. Uno de los factores más importantes es la manera en que las personas producen lo que necesitan para vivir, que son los alimentos, la ropa, la vivienda, las herramientas y la tecnología. La forma en que se organiza esta producción influye en toda la sociedad. Por ejemplo, cuando cambian las formas de producir, también cambian las relaciones entre las personas, cambia la economía,
Cambia la economía, cambian las leyes, las instituciones y hasta cambian las ideas. Que es decir, cuando cambia la base económica, poco a poco cambia toda la estructura social. Por eso se habla de una lógica objetiva, porque el desarrollo de la historia tiene causas que se pueden estudiar y se pueden llegar a entender. No es una sucesión desordenada de los hechos. Hay una relación entre cómo se produce y cómo se organiza la sociedad. Además, cada etapa histórica surge a partir de la etapa anterior. Lo que vivimos hoy es el resultado de los procesos que se han vivido en el pasado, y esos procesos están conectados entre sí. La historia tiene continuidad. La lógica objetiva de la historia universal nos enseña que los cambios sociales nos enseña que los cambios sociales no ocurren al azar, sino que existen causas profundas relacionadas con la forma en que las sociedades producen y organizan su vida material. Comprender esta lógica nos permite analizar la realidad de la manera más crítica y entender por qué las sociedades evolucionan. Gracias. Mucho gusto, compañeros y licenciados presentes. El día de hoy les estaré compartiendo y explicando brevemente lo que es la naturaleza y las sociedades. Básicamente, esto intenta explicar la teoría del materialismo histórico de Karl Marx y Friedrich Engels. Pues esta nos tiende a explicar brevemente que para entender a una sociedad, primero hay que ver o saber cómo se produce lo necesario para vivir. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que toda sociedad depende de la naturaleza, porque a través de esta se obtienen los recursos básicos, tales como los alimentos, agua, tierra, madera, minerales, ya que simplemente sin la naturaleza la vida humana tal y como la conocemos no existiría, y tampoco existiría la economía. Pero hay algo muy diferente y curioso en esto, ya que los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, no solo usamos la naturaleza, sino que nosotros la transformamos. Un ejemplo, por ejemplo, en recoger comida, también en cultivar la tierra, en construir ciudades o fabricar herramientas. Eso básicamente nos permite ver cómo las sociedades pueden existir, y también uno de los conceptos más importantes que Karl Marx resaltaba mucho es que en el trabajo es un proceso en el cual los seres humanos toman elementos de la naturaleza y a través de esta transforman la naturaleza para satisfacer todas sus necesidades. Por ejemplo, la tierra se convierte en agricultura, los árboles se convierten en madera o muebles, los minerales en herramientas o tecnología, tales como el níquel, el cual lo utilizan para fabricar baterías para vehículos eléctricos, energías más limpias. Por ejemplo, la agricultura, esa se hace a través de la tierra. Y en ese proceso no solo cambia la naturaleza, sino que también cambia la sociedad. Por eso Marx decía que las sociedades se organizan según su modo para producir. Y, por ejemplo, la sociedad agrícola organiza la tierra, y la sociedad industrial se organiza para lo que son fábricas, energía y la maquinaria. Entre muchos más, Marx hablaba del intercambio constante de la sociedad y de la naturaleza, el cual lo hallaba como un parecido a un metabolismo, ya que las sociedades toman recursos naturales y mediante el trabajo devuelven algo al ambiente, como residuos, cambios en los ecosistemas. Pero el problema aparece cuando este intercambio es desequilibrado, como por ejemplo
cuando explotan demasiados recursos naturales sin pensar en las consecuencias ambientales. El materialismo histórico también nos permite analizar cómo los sistemas económicos, especialmente el capitalismo, puede generar una relación más intensa y a veces problemática con la naturaleza, ya que esta, por lo que se sabe, ha explotado más que otros modos de producción. Esta teoría nos ayuda a entender que la relación entre la sociedad y la naturaleza también depende de cómo las sociedades producen, trabajan y se organizan para su economía. Efectos sociales de la ley de la correspondencia. Explica la relación entre la producción y la organización social. Muestra los cambios económicos en la sociedad, los efectos sociales de la ley de la correspondencia. Esta ley explica que la forma en que se produce la sociedad debe estar relacionada con la forma en que las personas se organizan para trabajar y vivir. ¿Qué es la ley de la correspondencia? Relación entre las fuerzas productivas, relaciones de producción y debe mantener un equilibrio. La ley de la correspondencia dice que las fuerzas productivas como la tecnología y el trabajo deben estar en armonía con las relaciones de producción, que son las que forman que las personas se organicen para producir. Cambios en la sociedad. Formas de trabajar, la sociedad debe adaptarse, cambian las formas de producción y organización. Cuando aparecen nuevas tecnologías o nuevas formas de producir, las formas antiguas de organización ya no funcionan igual. Por eso la sociedad tiene que adaptarse y cambiar. Por ejemplo, los contadores antes hacían los libros contables a mano y conforme fue cambiando o fue avanzando la tecnología, ahora ya se pueden hacer en programas. Conflictos sociales. Diferentes intereses entre clases sociales, mantener el sistema, buscan cambios. Cuando no existe correspondencia entre producción y organización social, pueden aparecer conflictos. Algunas personas quieren que todo siga igual, mientras que otras buscan la forma de mejorar la vida. En conclusión, la sociedad cambia con el tiempo. Los cambios en la producción provocan cambios sociales. La ley explica el desarrollo de la historia. En conclusión, la ley de la correspondencia nos ayuda a entender por qué las sociedades cambian, y cuando cambia la forma de producir, también cambia la forma en que las personas se organizan o en cómo las personas cambian su forma de ser. ¿Qué es la lucha de clases y cuál es su papel en la historia? La lucha de clases es un concepto fundamental de la teoría psicológica y económica, popularizado principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels. En términos sencillos, es el conflicto de intereses entre los diferentes grupos sociales que ocupan posiciones distintas en la estructura económica de una sociedad. Para Marx, la historia no es una serie de accidentes o decisiones de grandes hombres, sino el resultado de esta tensión constante. Primero les daré una definición sobre qué es la lucha de clases. La lucha de clases es la base de este conflicto, es la propiedad de los medios de producción, las herramientas, fábricas, tierras, recursos necesarios para producir bienes, etc. Los opresores, en otras palabras, los burgueses, son los dueños de los medios de producción. Su objetivo es maximizar la plusvalía, reduciendo costos. Los oprimidos, en otras palabras, los proletarios, son los trabajadores que no poseen medios de producción y deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Su objetivo es mejorar sus condiciones de vida y salarios.
Esta relación es inherente, conflictiva porque el beneficio de uno suele provenir de la explotación del otro. El segundo concepto que tenemos es el papel de la lucha de clases en la historia. Marx y Engels afirmaron en el manifiesto comunista: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Su papel es servir como el motor de cambio social. El mecanismo del cambio. Según el materialismo histórico, la sociedad evoluciona a través de etapas cuando las tensiones entre las clases se vuelven insostenibles. La transformación de la sociedad. Cuando la clase oprimida toma conciencia de su situación y se organiza, se produce una revolución. Esto genera un nuevo sistema económico y político. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue en el momento en el que la burguesía desplazó a la aristocracia feudal para instaurar el capitalismo. ¿Qué tal, licenciado y compañeros? A mí me tocó hablar sobre el método de análisis de clases, las etapas que integran la sociedad. Pues la relación de cada fenómeno con la división de la sociedad en clases y los intereses de cada uno de ellos se pueden aclarar por medio de este método de análisis de clase. Para el marxismo, que dicho método sea efectivo, pues se pone en contra de dos extremos. El primero sería el objetivismo burgués, que trata de hacer caso omiso a la división social de clases, por lo cual aparecen teorías que niegan y velan la naturaleza de los monopolios capitalistas. Y el otro extremo podríamos decir que es la aplicación dogmática o religiosa del método de análisis de clase, la cual también no toma en cuenta el carácter específico de los fenómenos sociales. De fijarse en sus caracteres fundamentales, los fenómenos se podrían dividirse como en tres grupos básicos. Uno de estos es el primer grupo de los fenómenos sociales de clase por su esencia, en el cual podemos destacar al Estado y todas las relaciones políticas. El segundo grupo sería los fenómenos que sirven de elementos estructurales en toda la formación. En este podemos poner ejemplo pues la moral o la ideología. Y el tercer grupo básico sería los fenómenos sociales que constan de elementos estructurales que por su esencia no son de clase. Por ejemplo, la lengua. También el método de análisis partiendo de los principios de clase comprenden el estudio de clase íntegra de la estructura de cada sociedad históricamente terminado. Este método de análisis de la estructura social elaborado por el materialismo histórico de las clases sociales es una guía necesaria para estudiar la historia y la orientación de las condiciones de la lucha de clase. Pongamos un ejemplo. En este caso sería la burguesía capitalista moderna. Sus clases fundamentales son la burguesía y el proletariado, pero también existe un tipo de producción pequeña. En este caso estarían conformados por la mercancía, los artesanos, los comerciantes y campesinos, los cuales ellos representan pues las clases no fundamentales. Además de los capitalistas, obreros y campesinos, la sociedad capitalista también existe personas como intelectuales, ingenieros, que en sí no cumplen con un... tratan como de no ponerlos en una clase no fundamental o fundamental,
pero al final del cabo estas clases las toman como una capa media social. En conclusión, el análisis de la estructura social de la sociedad, los intereses de distintos grupos sociales del grado de carácter de influencia en la vida social puede concretarse aplicándose a unos países o grupo de países para obtener un cuadro objetivo de la distribución y de la relación de las fuerzas en la sociedad, cuyo conocimiento pues es necesario para explicar la marcha de los acontecimientos históricos.